Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, aquí tenemos el circuito de cruise control de una 98 Ford Expedition. Entonces, para empezar a hacer las pruebas de diagnóstico, lo primero que tenemos que asegurarnos es si hay aquí una manguera de vacuum que llegue. Tenemos que asegurarnos que llegue vacuum aquí al control, al servo. Entonces, en este caso, esta no lleva manguera de vacío. Este viene siendo el chicote que va al acelerador. Pero a veces aquí llega una manguera de vacío, entonces tienen que prender el motor y checar que llegue vacuum aquí. Ok, entonces se viene el servo actuador. Aquí tenemos el sensor de velocidad, el switch de presión, el switch del pedal, el relay del horn y arriba tenemos lo que viene siendo los controles del cruise control. Entonces, si vamos a hacer nosotros el diagnóstico porque el circuito no falla, tenemos que, de preferencia, hacer las mediciones en el servo. ¿Está claro? De preferencia, conectado, picando los cables o picando el conector por la parte de atrás. De preferencia, conectado. Bien, entonces de acuerdo a nuestro diagrama, vamos a checar el primer cable. El cable 1 y el 2 pues no los usa hasta el 3, que dice que viene siendo el Vehicle Speed Input, que viene siendo la señal que viene del sensor, el Vehicle Speed Sensor, es un generador de corriente alterna. Entonces lo que vamos a hacer es pues conectar ahí un taladro y le vamos a dar vuelta, y aquí tenemos que ver una señal de corriente alterna. Ya tenemos conectado de este lado una punta al cable y el otro a la batería. Ahí así, quita su manita, okay, y dale vuelta. Ahí empieza a girar las ruedas y tenemos un aumento de voltaje. Entonces aquí podemos comprobar que la señal del Vehicle Speed Sensor está entrando al módulo. Entonces el problema no es ni el sensor, ni el problema es tampoco su cable que esté roto. Hasta ahí la primera prueba pasó. Si no hubiera habido señal, probablemente tenemos el cable roto o definitivamente no sirve el sensor. Entonces ya tendríamos que probar directamente aquí la señal saliendo luego del sensor, para ver si es el sensor o son los cables. Aquí estamos checando la señal saliendo directamente del sensor y hay señal. Entonces, si no llegara la señal hasta el módulo, tenemos cables rotos o probablemente el sensor es el que no hay señal. Probablemente tengamos un engrane gastado o roto en el caso de no tener señal. Pero aquí pues el problema no es este. Bien, el cable que sigue viene siendo un cable light green, y ya lo siguieron ese cable y viene directamente ¿de dónde? Del brake pedal position switch, y el otro extremo del switch va conectado a corriente. Entonces automáticamente al pisar el freno debe llegar corriente al servo actuador. Si no hay corriente, pues tenemos un problema de fusible quemado, cables rotos o no sirve el switch. Entonces aplique el pedal del freno, y al aplicar el pedal del freno, aquí vemos que hay voltaje batería. Aplícalo bien, ya se movió, ok. No hay señal, deténlo y aplícalo. Con una mano deténlo y con la otra aplícalo para que no se mueva la señal. Ahí está. Y quédate pegado ahí pisando el freno, miren. Entonces ahí está moviendo la palanca, se está aplicando el freno y tenemos la alimentación de corriente en el pin. Ok, entonces quiere decir que automáticamente no hay cables rotos, el fusible está bien y el switch está bien. En el caso de no tener esta señal, pudiéramos tener este cable roto, o no sirve el switch, o no le llega corriente al switch. O sea, ya tendríamos que hacer pruebas a ver dónde está el open circuit.
pero en este caso el circuito está bien. Ok, cabe mencionar que esta prueba la vamos a tener que hacer con la prueba que dijimos conectada para hacerle una prueba de caída de voltaje. Vamos a hacérsela de una vez. Bien, estamos haciendo la prueba como debe de ser, que es la prueba conectada ahora. Ok, y vemos una alimentación de voltaje de 12 puntos y algo. Ahora vamos a hacer la prueba de caída. Cámbiate del negro al positivo de la batería sin mover el otro. Ahí así como estás, exacto. Más con más, y vemos que tenemos una lectura de 0 voltios, pues quiere decir que hay 0 ohms, quiere decir que no hay resistencia en el circuito. Entonces esa corriente que está llegando está bien. Suéltale. Perfecto. ¿Claro? Entonces vamos a pasar a la siguiente prueba. Bien, ahora vamos a checar la señal que llega en el cable 5 y el cable 6. Esa señal sí la vamos a probar desconectada la prueba. Ya pintamos los cables, miren. Entonces aquí vamos a poder probar los switches. El switch en la posición off tiene que cerrar y tiene que haber una prueba de continuidad. Y posteriormente vamos a probar los switches, el resume, el set, ACL y el cost. Y tenemos una resistencia diferente. Cada vez que apliquemos cada uno de los switches, tenemos que tener ese valor de resistencia. Pero la primera prueba que vamos a hacer es el switch, ponerlo en la posición off y nos tiene que dar ahí una lectura de ¿qué? De continuidad. Puche su botón en la posición off. Ahí está puchado en la posición off y tenemos continuidad. Suéltalo. Entonces quiere decir que este switch que está aquí está cerrando el circuito. Está bien y no hay cables rotos. ¿Claro? Entonces vamos a hacer ahí la misma prueba, pero ahora lo ponemos el aparato en ohms y ahí mismo sin mover los cables y puche el switch que dice resume y tiene que haber 2200 ohms. Ok, puche el switch que dice resume. A ver, vamos a ver. A ver, aquí. Ok, va a ser este. Ok. Set y el cost, ok. So, presiónalo. Ok, no hay lectura. Apachurra el que dice set. El set debe haber 680 ohms. Sí. Ok, y apachurra el cost y debe haber 120 ohms. Ok, ahí sí tenemos casi los 120 y tantos ohms que viene siendo del switch el cost, ¿cierto? Ok, ahora apachurra el que dice set, ACL. Y ahí debe de haber 680 ohms. A ver, algo pasó aquí, mira. Vamos a ver. Ok, so aquí estamos puchando el switch, miren, y hay una falla. Ok, entonces aquí tenemos una falla ya en este switch, que viene siendo este. Ok, lo mismo el switch del resume, que viene siendo este. Lo estamos presionando, y aquí tenemos que tener una lectura. Perdón, tenemos que cambiar los ohms. Acuérdense. Eso es lo malo, que tenemos un aparato que no es automático. Aquí tenemos que cambiar los ohms. Si vamos a checar el resume, tenemos que ponerlo en 20.000 ohms, porque vamos a tener más de 2.000. Ok, púchalo con cariño. Ahí está, miren, 2.200 ohms. Está bien. Teníamos que haber graduado el aparato. Ok, y ahora apachurra el set. Tenemos una lectura muy alta, lo pasamos a 2000. Ok, y tenemos 682 ohms y debemos tener 680 ohms. Ok, entonces automáticamente aquí nos dice que los tres switches
o las 3 mediciones que hicimos ahorita están bien, puedes soltar. ¿Claro? Pero si nos da una lectura muy diferente a las resistencias, a los valores que tenemos aquí, pues quiere decir que tenemos que reemplazar ¿qué? Los switches. Hasta ahorita el circuito va bien. ¿Ok? Bien, ahora vamos a checar el switch en la posición on. Y en la posición on podemos ver que va a cerrar, pero hay una resistencia de 1000 ohms que va a ir conectada directamente a la bobina del relay, del horn del relay del horn, ¿no? Entonces vamos a checar ahí. Ya desconectamos el relay y el cable que va a la bobina. Entonces ahora puche su switch on. Y ahí tenemos que tener una lectura de 1000 ohms. Entonces ahí tenemos una lectura diferente. Tenemos 3.3 ohms. Ok, entonces ahí debería de ser 1000 ohms. Ok, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces tenemos un problema ahí en esa resistencia. Miren, ahí nos dice 1000 ohms. Ok, entonces ahí tenemos un problema. Ahí no va a detectar, yo creo, cuando lo pongamos en qué, en on, cuando prendamos el cruise control. Bien, si checamos el cable que sigue, viene siendo el cable 7, que es el light blue pink, y ya lo seguimos y ese cable viene directamente de fusible. Eso es la alimentación de corriente al poner el switch en on. Entonces ponemos el negro a tierra, el rojo a nuestro cable y tenemos una alimentación de voltaje. Entonces hay corriente. De lo contrario, quiere decir que el cable está roto o el fusible quemado. Chequemos la caída. Okay. Y tenemos una lectura de 0. Entonces quiere decir que si hay 0 voltios, hay 0 ohms. Entonces vamos bien. Bien, entonces vamos a probar la señal que viene ahora, que llega al cable número 9, que viene siendo el black yellow. Esa señal ya la vimos y viene del switch de presión, el brake pressure switch, que viene siendo este. Entonces ahí a la hora de pisar el freno, por el hoyito que está del otro lado, ¿verdad? Por ahí le entra la presión del líquido de frenos. Y al entrar la presión del líquido de frenos, el switch, que es normalmente cerrado, se va a abrir. Entonces ahorita ahí hay continuidad. Entonces tenemos una alimentación de voltaje, porque está conectado ¿a qué? A 12 voltios, un extremo del switch. Como el switch está cerrado, pues el voltaje pasa y llega directamente al servo actuador. Pero al momento de pisar el freno, llega la presión ahí y el switch se tiene que apagar, entonces el voltaje se va a cero. Pero para eso tenemos que meter muy buena presión ahí, eso es la presión del freno, la presión de aceite de frenos. Entra ahí. Entonces ahí ya más pisen el pedal del freno. Al pisar el pedal del freno va a aumentar la presión en el sistema hidráulico y se tiene que cortar esa corriente y se va a poner a 0 voltios. De lo contrario, quiere decir que el switch pues no trabaja. ¿Está claro? Al soltar el freno, pierde la presión y regresan los 12 voltios. Pisa el freno, suéltale. Ahí es como si pisáramos el freno. Se abre el switch y corta. Suelta el freno, pierde la presión y regresa al voltaje. Esa es la función correcta de ese switch. Está bien. Bien, ahora probamos el último cable, que viene siendo el black, que viene siendo es tierra. Pues ponemos el voltímetro en el rojo al positivo de la batería y ahí el negro a la tierra y tenemos 12 voltios. Entonces quiere decir que hay tierra. Ahora comprobamos la caída, tierra con tierra, y tenemos 0 voltios. Entonces quiere decir que el circuito está bien, la tierra es perfecta.
Recuérdense que la lectura en caída de voltaje no debe ser más de 300 milivoltios, ya sea en corriente o en tierra. ¿Ok? Como todas las señales llegaron bien aquí, si no estuviera trabajando el cruise control, entonces tenemos que cambiar ¿qué? El módulo o el actuador, ya que todas sus señales llegaron. Pero si una señal no llegó, pues ese es el problema, por eso no trabaja. Entonces esa fue la manera de diagnosticar un circuito de ¿qué? De cruise control. Siempre basándose en las señales de ¿qué? Del diagrama.